nomás por respeto a la casa de Dios. Amén, para concentrarnos en lo que Dios nos quiere hablar, así como lo hacemos para otras personas y otras oficinas, otros lugares, cuanto más en la casa de Dios. Si me acompaña por favor al libro de Juan, Evangelio de Juan capítulo 2, y todos los que nos ven a través de las redes sociales, a través del internet, bienvenidos todos en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Saludos a todas las iglesias, todos los siervos, siervas esparcidos por toda la tierra. Sabemos que somos un solo cuerpo, que solo Dios tiene una sola iglesia. Amén. Y también un saludo especial a todas las iglesias Tabernáculo de Avivamiento que se encuentran en diferentes partes del mundo, y a nuestro pastor, apóstol, director general del ministerio Tabernáculo de Avivamiento, Luis Morales. Bendiciones, apóstol, y el grupo Miel San Marcos. Amén. Póngase de pie conmigo. Vamos a leer una escritura y después ya vamos a tomar asiento. Amén. Si tiene su Biblia, por favor saque su Biblia. Si no, si quiere en el celular, cuando venga a la casa de Dios, le recuerdo, traiga su Biblia, traiga la palabra de Dios, una Biblia. Y si no tiene Biblia literal, la que tiene en el celular, pero no se venga sin espada. Somos soldados, no se venga sin su espada. La palabra de Dios es la que nos protege. Amén. No le empiece a perder reverencia, respeto a la Biblia. Sobre todo, no se avergüence de la palabra de Dios. Tráigase la Biblia con orgullo, con fe. Amén. Sobre todo para que sepa que el ministro que está enfrente aquí, no importa quién es el portador de la palabra, que le esté enseñando lo que está en la Biblia. Amén. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 2. When you have it, you can say amen. Y el versículo 23 dice, John chapter 2, verse 23, Juan, Evangelio, capítulo 2, verso 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, ¿sí lo tiene? Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Pero mira el verso 25, dice, hablando de Jesús, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias una vez más por tu presencia, por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra, por escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Y Señor, bendícenos hoy con tu presencia aún más, con tu gracia, con tu palabra. Tu palabra no regresa vacía. Habla, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Tome asiento. Le prometo que no le voy a quitar mucho tiempo, pero sí quiero dejarle lo que Dios dejó en mi corazón. Si lee conmigo el verso 25 una vez más, hablando de Jesús, dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, este es uno de los pasajes más preciosos que uno puede leer en la Biblia, hablando de la deidad de Jesús. Cuando yo digo la deidad de Jesús, hablando de que Jesús tenía dos naturalezas, y usted lo sabe. Él era Dios, completamente Dios, y como dice Timoteo, Él fue manifestado en carne. Dios mismo quiso morir por nosotros, pero como Él es eterno, Él no puede morir. Amén. Y Él, para poder morir, tuvo que ponerse un cuerpo humano y venir a la tierra y sacrificar su vida. Y este es uno de los pasajes, hermanos, más preciosos, porque nos dice quién era Jesús cuando Él estaba en la tierra. Dice que no había necesidad de decirle a Jesús lo que había en el hombre, lo que había en el ser humano, porque Jesús sabía bien lo que hay en cada uno de nosotros. Amen. Y la verdad, hermanos, si hay alguien que nos conoce bien, if there is somebody that knows you well, knows you
perfect, if there is someone that knows you more than we know ourselves, every detail of our lives, desde nuestro principio hasta nuestro fin, si hay alguien que nos conoce bien, es nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Usted sabe que hay hasta un pasaje que dice que aún nuestros cabellos los tiene contados. Amén. Y este versículo dice que no había necesidad de decirle a Jesús lo que hay en el hombre, porque Él ya sabía bien lo que hay en cada uno de nosotros. Y déjame recordarte, hermanos, en esta mañana, en esta tarde, que estamos necesitados de Dios. Te bendigo por estar aquí de nuevo en esta tarde. Algunos no comprenden por qué cantamos amongst the praises of His people. Cuando uno le empieza a cantar a Dios, Dios desciende. Por eso es que cantamos en las iglesias cristianas. Le cantamos a Dios aunque sean 2, 3, 4, 5, pero de corazón. So, yo te invito, si tú sientes del Espíritu cuando estén los cánticos, canta al Señor. Si no te sabes la letra, puedes ver la pantalla. Usted sabe, mujeres que me escuchan en esta tarde, qué precioso se siente. Usted lo sabes, mujer que me oyes. Tanto mujeres aquí como mujeres por las redes sociales que tal vez me pueden escuchar. ¿Usted sabe qué precioso se siente cuando tu novio, tu varón te quiere conquistar o ya te conquistó? Si tú quieres, cuando te canta y te lleva serenata. Oh, my love, I love you. You're so beautiful. You're the most beautiful woman. Wow, there is no one like you. Y te da flores y te da... ¿A poco no? Usted sabe, mujer que me escucha, sientes hasta ñáñaras. You feel it. Es algo precioso. Así, eso siente Dios. Cuando hay una mujer, un hombre, que pueda levantar sus manos en fe, sabiendo que te escucha, y le cantamos, precioso eres tú. Tal vez no sientes nada, pero debes de tener fe que Él te está escuchando. Y si hay algo, hermanos, si hay alguien que nos conoce, por eso nosotros servimos un Dios vivo, a un Dios vivo que nos conoce bien, que sabe todo de nosotros, sabe nuestras fallas. Este camino sí vamos a cometer fallas, pero nos podemos levantar. Es un camino de crecimiento. De nadie se expresa, ni de Buda, ni de Mohammed, ni de cualquier otro Dios falso que haya. Jesús sabía bien. Hay otro pasaje que Jesús, estaban los fariseos y los saduceos hablando de Jesús, haciendo plot para matarlo. Y Jesús, dice la Biblia, Jesús sabiendo sus pensamientos. Hermano, ¿usted ha conocido a alguien de veras que conozca sus pensamientos? Y si hay algo que hay en el ser humano, hermano, si hay algo que conoce a Jesús, déjame recordarte y me incluyo. Todo ser humano batalla con la avaricia. La avaricia en inglés, greed, que quieres. Batallamos con la avaricia, con la soberbia. To be haughty in spirit, orgulloso, creído. Y otra cosa con lo cual batalla el hombre y la mujer es la grandeza. To be big, la grandeza, lo inflado. Por eso usted sabe, los mismos artistas, los actores, las actrices, los cantantes, entre ellos mismos luchan, se pelean, se tienen envidias, because everybody wants to be number one. Y para los que me escuchan que fueron criados en la calle o no sé, como dicen en inglés, everybody wants to be the top. Hermanos, porque Pablo así decía, al judío me hice judío, ¿se recuerda, pastor? Al griego me hice griego, al gentil me hice gentil para ganármelo a Cristo. Pero todos, si hay algo con lo cual batallamos, es la avaricia, la soberbia y la grandeza. Todos batallamos con eso, y por eso nos tenemos que meter en el Espíritu que Dios
trate con nosotros, debemos nosotros de menguar y Él debe de crecer. Así dijo Juan el Bautista, yo tengo que menguar. ¿Qué es menguar? Hacerme más chiquito para que Él crezca. Por eso Saulo de Tarso, cuando se convirtió y se hizo el famoso apóstol Pablo, su nombre era Saulo y se le cambió el nombre a Pablo, to the Apostle Paul. Y a Pablo quiere decir pequeño, chiquito. Y si hay alguien que sabía, era él. Amén. Pero si hay, Jesús dice que Él sabía todo lo que hay. Y si hay algo, hermanos, con lo cual batallamos. Mira, hoy en día, tristemente hablando de grandeza, ¿cómo se mueve la grandeza aún? Tal vez hay alguien que piensa, el hermano Marco va a hablar del coronavirus. No, del coronavirus no vamos a andar hablando en cada culto del coronavirus. Ahí tiene sus momentos. Los últimos 2, 3, 4, 5 servicios, todo, pastor, hemos estado hablando del coronavirus y está bien, hay que informarnos, pero sigamos dando la palabra. Amén. Y si hay algo en estos días que se está viendo mucho, hay muchas personas que batallan con la grandeza y se autonombran a profetas de Dios. Mire, hermano, quiero que me acompañe por favor a 1 Corintios, 1 Corinthians, Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 4. Primera de Corintios, 1 Corinthians chapter 4. Quiero darle una escritura. Cuando lo tenga dice amén si lo tiene. Amén. Quiero que todos estén ahí. Después de Romanos, Nuevo Testamento. Si mi esposa y mi cuñada teólogas pueden ayudarle a mi sobrina a encontrar 1 Corintios capítulo 4. Gloria a Dios. Mi esposa y mi cuñada teólogas en la palabra. Bueno, 1 Corintios 4. Si lo tiene, este pasaje es muy importante. Amén. Muy importante, hermano. Si lo tiene, por favor. El versículo 6, 1 Corinthians chapter 4, verse 6. Mire cómo dice el apóstol Pablo. No lo digo yo, no lo dice el pastor Ariel, lo dice la palabra. 1 Corintios capítulo 4, verso 6. Pablo dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí. Le está hablando a la iglesia. Y en Apolos, otro siervo en él. Pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os que envanezcáis unos con otros. Lo primero que, mire hermano, en estos días, déjame recordarte que en estos días se están oyendo y se van a seguir oyendo muchas cosas del coronavirus. Muchas cosas, usted los va a ver en las redes sociales, usted va a estar escuchando cada opinión que cada hombre, hasta mujeres tienen. Cada quien tiene su propia opinión, cada quien dice esto es lo que está sucediendo. Y es bien peligroso cuando una persona empieza a decir, el Señor me dijo. Tenga mucho cuidado, hombre y mujer que me escuchan. Cuando decimos esto va para mí, y lo digo con temor y temblor, tenga mucho cuidado cuando diga, el Señor me dijo. Tenga mucho cuidado cuando usted diga, soy profeta de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña y nos da señales de un verdadero profeta del Señor. Y lo primero que en lo cual tenemos que tener cuidado, ahorita you're going to hear a lot on social media, different type of messages, different type of sermons. This is what's happening. Acabo de escuchar a un pastor, tristemente lo escuché, ya van 2, 3 veces que lo escucho, que él ha dicho que ya entramos a la gran tribulación. Incluso fue tan osado para decir, he was so challenging and so willing to say, que dijo, todos ustedes pastores
están errados en su escatología. Escatología quiere decir el estudio de los últimos tiempos. Eschatology, the study of the last times, the study of the last days. Todos ustedes que hablaron del arrebatamiento, todos ustedes que hablaron que nos vamos con Cristo, deben de humillarse y pidan perdón porque están mal. Hermanos, el apóstol Pablo aquí nos dice, no vayan, no importa lo que ustedes escuchen, no vayan a pensar más de lo que está escrito. Do not believe nothing more than what is written. Dios no nos va a dejar en tinieblas. Y es el primer fundamento aparte de Cristo que pone Pablo. No vayan a pensar ni recibir nada que no está escrito. Nos pone el fundamento, Pablo, después de Cristo, el fundamento para mantenernos como cristianos saludables, alertas. Y dice, lo primero es no. Y usted sabe, en estos días, cómo hay hombres que dicen, así me dijo el Señor. Yo soy profeta de Dios. Yo soy vidente de Dios. Yo soy los ojos de Dios. Usted sabe que yo... Nosotros aprendamos, hermanos, a discernir cuando escuchamos una palabra, cuando vemos una palabra, cuando vemos en las redes sociales, sobre todo cuando alguien dice, I am a prophet of God. Ten cuidado con esas palabras. No será que estamos luchando con la soberbia porque todos quieren ser grande. Si yo me acuerdo hace 15, 20 años, era un honor ser pastor. It was an honor to be a pastor. Ahora ya nadie quiere ser pastor, ya nadie se llama pastor. Ya todos se llaman apóstol esto, apóstol lo otro, doctor esto, doctor lo otro. Y está bien, si tienes tus títulos está bien. Pero cuando uno habla con soberbia es muy diferente. Y lo primero que Pablo dice, no vayan a pensar más de lo que está escrito. Y ahorita, ya para terminar, en unos cuantos minutos le voy a dar señales de un verdadero profeta de Dios. Amén. Siempre, hermanos, que alguien le vaya a dar un mensaje o una palabra, y detrás de los púlpitos, asegúrese, hermanos, que mínimo haya 2 o 3 escrituras que conecten con su mensaje que va a dar. Porque no se puede hacer una doctrina de un solo versículo. ¿Cuánta gente de un solo versículo lo agarran fuera de contexto y lo convierten, hermanos, en una doctrina y confunden a la gente? Por ejemplo, tenemos hermanos cristianos de la fe nuestra que se agarran de nada más Hechos 2:38, usted lo sabe. Amén. Bautícense todos en el nombre de Jesús para ser perdonados de vuestros pecados. Y te dicen, si tú no estás bautizado en el nombre de Jesús, tú no eres salvo, tú no eres salva. Pero eso es nada más, por ejemplo, tomar un solo verso y hacerlo doctrina. Y si nosotros estamos indoctos, no conocemos algo de la palabra, y por eso Pablo dice, no vayan a pensar ni creer más de lo que está escrito. ¿Qué vamos a hacer con el pasaje donde Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben por qué Pedro dijo en 2:38, bautícense en el nombre de Jesús de Nazaret? Y no dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que él dio a entender, Pedro, es bautícense en el nombre de Jesús, en su nombre. Por ejemplo, mire, usted sabe que en la historia que su familia lo abandonó. Algunos creen que el apóstol Pablo fue casado, tuvo esposa y tuvo hijos. Era parte del Sanedrín. Era pesado, donde en el Sanedrín se juntaban 70 pesados de la ley. Y él era uno. Y uno de los requisitos, tenían que estar casados.
Pero cuando él se convirtió, se cree en la historia que su esposa y sus hijos lo abandonaron por su fe. Por eso Pedro dijo en 2:38, a ver, Alejandro, ¿tú de veras crees en Jesús? ¿Crees que Él es el Mesías? ¿Crees que Él es el Cristo? ¿Has puesto tu fe en Él? Y el hermano Alejandro en esos tiempos, sí. Entonces, ¿sabe cuál era la prueba? Decía Pedro, entonces, bautízate ahorita en frente de todos en su nombre. Bautízate ahorita, right now. Baptize yourself right now in the name of Jesus Christ. Para que puedas comprobar que de veras lo ha recibido. Por eso Pedro le dijo eso. Pero por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y tenga mucho cuidado ahorita, hermanos, de si hay algo que tú no entiendes de la Biblia, todos pasamos por eso y hay cosas muy profundas. Si hay cosas que no entiendes, pregúntale primeramente al pastor Ariel. Ten la confianza de preguntarle al pastor, mire pastor, me topé con esta escritura, fíjese que no entiendo esto. Con libertad, pregúntele al pastor. Y si no puede con el pastor y si él me da el permiso, me puede preguntar a mí, yo trato de contestarle lo mejor que yo pueda. Pero pregúntele al pastor, pregúntele a alguien que tiene un poco de conocimiento de la palabra. Porque cualquiera que diga, yo nunca se ha topado usted con gente que le dice eso, la Biblia, ya la leí yo 8 veces, ya me la sé, del derecho a la izquierda, ya 8 veces ya he leído la Biblia yo, ya me la sé. A mí cuando me dicen así, hermano, alguien, y más cuando les detecto soberbia y orgullo y me lo dicen, lo primero que les digo, ya leíste la Biblia 8 veces, ¿quién eran los hijos de Zebedeo? ¿Los hijos de quién? Los hijos de Zebedeo, con Z. ¿Quiénes eran? No que la acabas de leer 8 veces, pues. Y que te la sabes eso es hablar con orgullo, con soberbia, with pride, with arrogance, with haughtiness. Y si hay un pecado que Dios detesta, es el orgullo y la soberbia. ¿Sabe por qué yo pienso en lo personal? Porque ese fue el pecado que destruyó todo. Ese fue el pecado. Cuando Lucifer se le encontró en el corazón iniquidad, un ángel perfecto. Hasta que dijo, subiré al monte de Dios, subiré por las estrellas, seré como el Altísimo. Y se metió en unos problemas que hasta ahorita no ha salido y ni saldrá. Hasta que se oyó iniquidad en tu corazón. Pride, orgullo, seré como el Altísimo. Y por eso, no penséis, si ves algo en las redes, ten mucho cuidado, no te alarmes, no te sacudas. Amén. Verifícalo con la palabra primeramente, porque ahorita todos millones de personas están predicando y a veces pero ahorita lo que se está moviendo mucho, I am a prophet of God. I'm a prophet. Soy profeta de Dios. Miren las señales, le voy a dar unas señales de verdaderos profetas. De verdaderos profetas de Dios. Y yo no digo que no haya, sí hay. Sí hay. Hay algunos latinos que sí me he topado con ellos, que sí les he visto luces de profetas. En inglés también americanos. Uno de ellos en lo personal, his name is Perry Stone. Un hombre sencillo, Perry Stone se llama. Sencillo, enseña hermoso, sencillo, humilde, pero suelta una palabra. Unos pocos, y uno de ellos, para mí, es Perry Stone. Y algo que me atrae, él predica con tanta sencillez. Y él me anda declarando que es, pero ciertas cosas le veo, cosas que ha dicho y tienen cumplimiento. Y digo, wow.
Porque profetas sí se mueven hoy en día todavía, pero hay que tener discernimiento. ¿Quiénes son real prophets? ¿Cuáles son verdaderos videntes? Mire, vaya conmigo a Primera de Reyes, porque vamos a terminar. Primera de Reyes. Cristo dice que se levantarán falsos profetas. Amén, amén. Otra señal de Mateo 24. Primera de Reyes, capítulo 13. First Kings, chapter 13. Cuando lo tenga, dice amén. Primera de Reyes, capítulo 13. First Kings, chapter 13. Es más, el que verdadero, el que de veras es profeta de Dios, ungido. Estoy hablando a un nivel Eliseo, Elías. No lo anda ni proclamando. No lo anda proclamando, hermano Alejandro. I'm a prophet of God. Por eso dice Proverbios: deja que otros labios te alaben. Tú no tienes que andar proclamando lo que eres. Y es precioso cuando se recibe confirmación de parte de otras personas. Por eso dice Proverbios: deja que otros labios, hermano Alejandro, te alaben. A todos. Deja que otros labios te alaben. Así dice la palabra. Y cuando digo hermano Alejandro, no me refiero a que le estoy hablando al hermano Alejandro. Yo así cuando predico de repente me agarro a hacer, porque me gusta involucrarnos en la predicación, porque he mirado como que más se meten. Que quede claro, Como ahorita dije de mi esposa y de mi cuñada, que son teólogas en la palabra. Nomás para, ¿sí me entienden? Mire, Primera de Reyes, look at with me, First Kings chapter 13, versículo 1. Mire cómo dice la escritura. Mire, un verdadero profeta de Dios. Mire lo que dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, Betel, y estando Joroboam junto al altar para quemar incienso, llegó, acuérdese, verso 1. Llegó un profeta de Dios, un varón de Dios. Mire verso 2. Aquel, hablando de ese hombre varón, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Alce su cabecita para acá. Este varón de Dios, este profeta de Dios, llegó a Judá, Betel, y dice: vi un altar donde allí quemaban ofrendas a Dios. Y este hombre de Dios, this prophet of God, caminando y recibiendo palabras, se paró y vio al altar y dijo: altar, altar. Le habló algo físico. Altar, altar, así te dice el Señor: de la casa del rey David van a ser un hombre, Josías, y ese hombre va a agarrar a los sacerdotes falsos que queman en los lugares altos a falsos dioses. Los va a agarrar, los va a meter al altar, los va a sacrificar, y aquí se van a quemar los huesos. Note que él dijo: palabra de Jehová voy a dar. Por eso yo le decía: tenga cuidado cuando dices el Señor me dijo, o como dicen en inglés, thus saith the Lord. Be careful. Be careful. Ten mucho cuidado, porque cuando tú dices eso, la gente te va a poner atención. Y si no se cumple lo que tú mire cómo dice el verso 3, qué hermoso dice. En el verso 2, usted puede ver que le habló al altar y dijo exacto, mire, este hombre de veras sí se le metió el espíritu y habló.
y le dijo al altar exactamente lo que iba a pasar. Amén. Gloria a Dios. Exactamente, verso 3. Mire cómo dice el versículo 3, dice: y aquel mismo día dio una señal. Interesantísimo. No nada más habló, pero un profeta de Dios muchas veces, no siempre, pero muchas veces te habla algo y te va a decir: y como señal, Pastor Ariel, ahí le da una palabra, Pastor Ariel, que me dijo el Señor que le diga, y como señal le va a suceder esto. ¿A qué me refiero como señal? Es como que alguien le dio una palabra a nuestro pastor: soy profeta de Dios y pastor, le vengo a dar una palabra de Dios. Esto va a suceder en su vida, en su ministerio y en tu familia. Y de repente dice el verso 3, este profeta dice: pero ahí te va una señal. Here's a sign for you. Cuando usted llegue a la primera luz, pastor, cuando se vaya a su casa, se le va a apagar el carro. That's a sign. Estos profetas sabían lo que hablaban y no tenían miedo de hablar. Te doy una señal, I will give you a sign. Cuando llegues a la luz, se te va a apagar el carro, aunque es mecánico. ¿Qué cree usted que va a pasar cuando llegue a la luz si un verdadero profeta le habló? Porque muchas veces como seres humanos podemos hasta dudar. We can doubt. Y va el pastor: qué palabra preciosa me dieron, pero... y de repente llega la luz y ¡puf! Y le da vuelta la llave. ¿No será la gasolina? No, está el tanque lleno, le acabo de poner $42. Señal. Siga leyendo conmigo el versículo 3, por favor. Siga leyendo conmigo verso 3. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. Dice: he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando estén ofreciendo estos sacerdotes falsos y ya están muertos y los quemaron, dijo: ese altar se va a romper, se va a quebrar en 2 o 3 pedazos, lo que sea, se quiebra, y las cenizas se van a derramar. Da señal. Da una señal. When he gives you a word and he gives you a sign. Amén. Hermano Alejandro, esto le dice el Señor y te da una palabra y dice: ¿y sabe qué? Para el día miércoles que entra le va a salir un trabajo grande de pintura y usted va a cobrar $1,900. Eso tómelo como señal. Y puede tal vez decir el hermano Alejandro: por eso mi Dios deja señales. El Dios del cielo, nuestro precioso Dios, que en Él no hay nada de tinieblas. Dice: hablan con señales mis profetas. Mire, nomás para decirle algo rápido, mire, ahorita puede suceder. Cualquiera se puede parar aquí enfrente en cualquier altar y pueden decir, por ejemplo: yo soy profeta del Señor, Dios me usa en la profecía y ahí les voy a soltar una palabra de Dios. Viene algo grande, terrible para esta nación de Estados Unidos, que va a sacudir toda la tierra. Viene algo, viene algo. Hoy es el 5 de abril y lo dijo. Ok. Viene el año 2021, no pasó nada. 2022 no pasa nada. 2023 no pasa nada. Llegamos al 2029 o 30 y al fin sucede algo, tal vez como las torres, si usted quiere, y que diga ese profeta: hermana Maribel, ¿no se acuerda que yo dije que algo iba a venir? Anybody can do that. Y perdóneme que le hable fuerte, pero es la realidad. Porque estamos viviendo en últimos tiempos.
Anyone can do that. Estamos en el 2029. Yo le dije, pastor, que venía algo para la nación. Pues sí, pero en el 2020, pues es obvio que va a venir algo. Es obvio. Es como cuando sucedieron las torres en el 2001. Que mi sobrina Brianna tenía 9 años en ese tiempo, mis hijos estaban chiquitos, pues ya casi va para 20 años. Yo me acuerdo cuando sucedió eso, se levantó alguien y dijo, salió en la tele y dijo, yo les dije, ¿no se acuerdan en los 90? Yo les dije que algo grande venía. Pues sí, pero no fuiste específico. Hay más gloria cuando tú das detalladamente lo que viene. If you're a real prophet of the Lord, vas a dar detalladamente lo que va a venir. Y muchos humanos podemos cometer errores. Pero mira, te voy a decir una cosa, por eso hay que mantenernos humildes, sencillos. Si eres siervo y profeta de Dios, Dios te va a usar, Dios te va a levantar. Pero tengamos cuidado en lo que escuchas, no te alarmes. Me acuerdo hace muchos años, estaba en una iglesia yo, más de 20 años, en una iglesia y llegó, invitaron a alguien que tenía fama de que era, he's a prophet of God, y llegó. Llegó, predicó, enseñó muy bien, pero como ser humano todos podemos cometer ese error, que Dios nos guarde de la emoción. Amén. Sobre todo de la grandeza, porque ahorita, ay Dios mío, ya nadie es pastor. El profeta este, el profeta el otro, el doctor este, el apóstol, y yo no digo que no, pero hay que, con sencillez. Y me acuerdo que predicó, enseñó muy bonito y hizo un llamado al altar. Y vino mucha gente para enfrente. Y usted sabe, en una iglesia todos se conocen. I mean, everybody knows each other. Todos nos conocemos. A veces dónde trabajas, en quién no trabajas, qué puesto tienes en la iglesia, eres casado, cuántos hijos tienes. O sea, la mayoría nos conocemos, somos de la misma iglesia. Y pasó a todos. Y empezó a orar uno por uno. Pues les empezó a dar palabra. Pero llegó con una joven. En ese tiempo ella tenía como unos 24, por ahí 25. Y le pone las manos en sus manos y le dice, ay, el Señor dice, ¿cuántos años tienes casada? Y ella contesta, no estoy casada, I'm not married. Te vuelvo a decir, ¿cuántos años tienes casada? Dice el Señor. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que todos sabíamos que no estaba casada. She was single. ¿Cuántos años tienes casada? I'm not married, I already told you, le dijo la joven. Ya te dije. Y esta persona como que se molestó un poco y dijo, I'm going to ask you the last time. ¿Cuántos años tienes casada? Y ella, yo pienso por respeto, no sé, dijo, 6 years. Nomás le contestó así y ya le dio palabra. Y pues ya al último pasó todo y se le confrontó con prudencia a este hombre de Dios que llegó. Y se le dijo, hey, sí sabes que todo estuvo bien, pero cuando llegaste con la joven, ella no es casada. La verdad te equivocaste allí. Todo estaba bien hasta, tú sabes. ¿Sabe qué contestó este hombre? Dijo, es que cuando yo le dije que cuántos años tenía casada, me refería, ¿cuántos años tienes casada con el Señor? Cualquiera puede decir eso. Cualquiera. Pero mejor si no somos, no hay que decir que somos. Y si hay alguien, un hombre o mujer que me escuchas y tienes esa tendencia de grandeza, mejor deja que otros labios te alaben para que no quedes mal. Porque yo hasta ahorita tal vez me he topado con unos 2, puedo decir, profetas de Dios, hispanos y americanos, al nivel de estos. Y por causa de ellos, como uno de ellos, Perry Stone, no te estoy diciendo qué es,
Y no te quiero decir el nombre del latino que conozco también. Pero por causa de Dios me sigo creyendo que sí hay verdaderos profetas. No más que por causa de unos la llevan todos. Como dice el dicho, el justo paga por el pecado. Entonces, el verso 3, siga leyendo conmigo. Por eso le digo, cualquiera puede decir, viene algo grande para la nación. Sí, ok, pero qué lindo que uno pueda decir, pastor, ¿sabes qué? Dios me muestra, tuve un sueño ayer, y ya van 2 veces que lo sueño. Y el número 2 representa, quiere decir que viene pronto. Que viene pronto. Porque al faraón le dieron el sueño 2 veces, pastor, ¿se recuerda? De las vacas gordas y las vacas flacas, que no entendía lo que era el sueño. Y juntó a sus brujos, hechiceros y todo. Órale, interprétenme por favor el sueño. Y ninguno pudo. Y con miedo, porque en esos tiempos, hasta que se acordaron, hay un varón José que está en la cárcel, que tiene don de Dios para interpretar sueños. Y se para delante del faraón y con todo respeto, por ahí dice faraón, por ahí supe que tienes el don tú de interpretar sueños. Y José bien humilde, yo no tengo ningún don, lo que tengo me lo ha dado Dios, no es mío. Pero ahí te da el sueño. Las 7 vacas gordas representan 7 años de prosperidad, de tener mucha abundancia. Pero después las 7 vacas flacas son 7 años de escasez, de que viene hambre, viene sed, no va a haber mucha comida. El Señor me dice que te diga, cuando estén los 7 años de las 7 vacas gordas, guarda una 1/5 parte de comida, para cuando vengan los 7 años de escasez tengas. ¿De dónde cree usted que salieron las condinas? Desde Génesis. Dios, desde Génesis. We didn't invent nothing. Desde Génesis vienen las condinas. Y cuando Faraón escuchó eso, dijo, wow. Y hasta mismo Faraón, que era egipcio, dijo, ¿habrá un hombre como este que tiene el Espíritu de Dios? El mismo Faraón, y allí lo puso como encargado de todo. Así es como levanta Dios. Siga leyendo el verso 4. Otra cosa que Dios hace con los verdaderos profetas. Mire, cuando dio la palabra, se enojó el rey Jeroboam. Mire, verso 4. Read it with me, verse 4. Dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, o sea que escuchó lo que había profetizado, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, préndenle. En otras palabras, arrest him, seize him. Siga leyendo, verso 4 dice, mas la mano que había extendido contra él, ¿qué le pasó a su mano? Se le secó. ¿Y qué pasó? Otra señal de verdaderos profetas. God will protect you. Dios te defiende, te respalda. Este rey Jeroboam no le gustó la palabra, por eso a los profetas de veras no los quieren, porque es difícil hablar palabra de Dios. Si yo, que no soy profeta, a veces a la gente no le gusta cómo predico, no les gusta, porque entiendo, I have to speak truth, I have to. Gracias a Dios trato de hacerlo con prudencia, pero es que tengo que entregar la palabra. Es que a nadie nos gusta, I understand that. Amén, gloria a Dios. Pero sí sabía que el pastor Ariel y yo, como ministros, y el pastor Ariel, el pastor principal de esta iglesia, sí saben que vamos a dar cuentas de lo que enseñamos. Amén. Y a veces queremos quedar bien con la gente y no podemos. Claro, no te estoy diciendo que seas golpeado, rudo, pero hay que tratar de ser prudentes. Pero mire el verso 4, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al rey Jeroboam? Dijo,
préndenle, arrest him, seize him, para hacerle daño. Y cuando extendió la mano, mire, cuando le hizo así, préndenle, se le secó. Así se le quedó. Lean el verso 4. Léalo conmigo, mire, sigue. Es más, usted léamelo a mí. 1, 2, 3. Cuando el rey Jeroboam Vio la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: préndele. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la protege a sus profetas. Amén. Gloria a Dios. Al menos, como nos enseña Apocalipsis, hasta que terminemos nuestra tarea, tu función, tu ministerio, entonces ya Dios permite que te puedan hacer algo, si Él lo permite, y ya partas con Él, porque la muerte de sus santos es agradable a Dios. Gloria a Dios. Amén. Como Juan el Bautista vino, cumplió su ministerio, preparó el camino para el Señor Jesús, y a los poco tiempo lo mataron, le cortaron la cabeza, pero cumplió con su ministerio. Amén. Y allá una cosa, acuérdese de esto, una cosa es entrar al cielo. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Una cosa es entrar al cielo y una cosa es heredar el cielo. One thing is to enter heaven and one thing is to inherit. Y a veces uno dice, no, pues es que cómo Dios puede permitir. Tenemos que ese fue su llamado. Dios, a este rey Jeroboam se le quedó así la mano. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Después, si usted lee, este mismo rey le pidió al profeta: ora por mí, que Dios me sane. Y miren, lea conmigo, miren lo que hizo. Miren, entonces respondió el rey, verso 6, dijo al varón de Dios: te pido que ruegas ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey, ¿qué le pasó? Se le restauró. ¿Y qué dice ahí? ¿Y cómo quedó? como antes. Le sanó la mano. Esa es otra señal de verdaderos profetas. Dios respalda tu petición y tu oración. Amén. Muchos casos, en el momento cuando pedían, Dios obraba. Otros casos pueden pasar unos días, una semana, si quieres hasta un mes, pero pasa. Amén. Por eso, mire, estamos viviendo en tiempos duros, pero no te alarmes. Si tú escuchas a alguien que dice: soy profeta, soy el super ungido del Señor, no hay otro como yo abro la boca y está bien, pero we need to see, porque a los verdaderos profetas te hablan y hasta te dan señal. Por eso yo no me alarmo mucho, no me asusto por cosas que tal vez digan, ni aunque venga alguien y me dé una palabra a mí personal negativa, no me alarmo, porque mi esperanza y confianza está aquí, Amén. en lo escrito está. Gloria a Dios. Y por último, y terminamos, Deuteronomio capítulo 13, and we close, y ya nos vamos a Amén. comer. No comimos mucho en la mañana. Gloria a Dios. Deuteronomy chapter 13. Cuando lo tenga, dice amén. Si lo tiene. Deuteronomio capítulo 13. Muy conocido el pasaje, pero mire qué precioso dice. Si lo tiene conmigo, you have it? Everyone has it. Lo último y cerramos. Verso 1. Deuteronomio 13:1. Dice Dios: cuando se levantara en medio de ti profeta. Soy profeta. Y mire a quién más agrega ahí: oh soñador de sueños. Ay, porque cómo está de moda eso.
Por eso, mire, permíteme hacer este gesto y lo hago de corazón. Mire. Gloria a Dios. I love the word of God. Amén. Nos saca de las tinieblas. Verso 1. Cuando se levantara en medio de ti profeta, coma, grupos de personas, hay un coma, o sea, son grupos de personas que se mueven en lo mismo o dicen que se mueven en lo mismo. Dice, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y hay que servirles. Verso 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Primer punto para cerrar. Si alguien viene y te da una palabra, es profeta o profetiza de Dios y te da una palabra, y esa palabra se cumple, ¿cómo podemos distinguir? Ay, me dio una palabra y sí se cumplió, pero ¿será profeta de Dios o no será? Pero tuvo cumplimiento lo que me dijo. Lo primero que te tienes que preguntar para ver si lo envió Dios o no es esto. Mira el versículo 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de ¿qué? De dioses, de chica. En otras palabras, aunque te den una palabra y se cumpla, ningún profeta o profetisa de Dios te va a alejar del verdadero Dios. Nunca. Ay, el varón, hermana, ¿quién le dio tanta inspiración? ¿De dónde agarra su poder? Pues fíjate que yo sirvo al Dios tal otro. Él me dio la inspiración. Ningún profeta de Dios te va a alejar. Ningún profeta de Dios va a torcer la escritura. Por eso Dios dijo, aunque se cumpla la palabra y te dice, hey, vente para acá, hay que servir otros dioses ajenos que no conoces, que nunca has servido. Tú debes decir, oh, wait a minute. Gracias por la palabra, pero tú no vienes de parte de Dios. Amén. Aunque lo que habló puede tener cumplimiento. Y tal vez usted dirá, ay, hermano, entonces, ¿por qué Dios lo permite? Lea conmigo. Y la respuesta está en el verso 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios, ¿qué está haciendo contigo? Te está ¿qué? Te está probando. Hermano, pero tuvo cumplimiento. Te está probando Dios. Pastor Ariel, le tengo una palabra. En junio 2 le vienen $50,000 en el correo, un cheque. Y se cumple y le llega. Gracias, Parón, por la palabra. Y viene junio 2 y le llega el cheque de 50,000. Se le cumplió. Ay, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué, pastor? También supe y tengo una palabra para usted, que Jesús no es el Hijo de Dios. Usted ha estado confundido y errado todos estos años. Me dice Dios que le diga a usted que Jesús no es su hijo, que el verdadero profeta es Mohammed. Aunque recibió los 50,000, pastor, ¿qué va a decir usted? Si el pastor es listo como yo, y sé que sí es,
Y dije, me quedo con el cheque, gracias. Pero no eres de Dios. Porque Dios me está probando. A ver, ¿qué tanto estoy cimentado en la palabra y en el amor a Cristo? Y repito, y si es muy listo el pastor, muy inteligente, yo hiciera lo mismo. Thank you for the 50,000. Taco shop para todos en la 43. Yo picho, pero eso que de Mohammed es el verdadero profeta, no. Siga leyendo y ya cierro. Verso 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni de tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios te está probando para saber si amáis. Es todo lo que Dios quiere saber. Do you love me? Do you love me? Siga leyendo, verso 4. Para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y escucharás su voz y a él serviráis. ¿Y qué más dice allí? Pero mire el verso 5, y este es el último verso que leo, y dice: cuando vengan con tal profecía, mire, tal profeta o soñador de sueños, ¿qué le deben de hacer? Ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y que te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual el Señor tu Dios te mandó que andares, y así quitarás el mal del medio de ti. Cierro con estas palabras: que le dé gracias a Dios. Profetas, tristemente, tal vez tu corazón está lleno de orgullo, lleno de soberbia, pero no es tarde para que todos nos arrepentamos delante de Dios. Pero que le den gracias a Dios los falsos maestros y profetas que hay, que no estamos viviendo en el Antiguo Testamento, porque la pena, el castigo, era matarlos si daban una profecía falsa. ¿Y sabe cómo los mataban? Como ahora, antes la silla eléctrica era lo peor. Antes, capital punishment was stone him to death. Lo sacaban de la ciudad, lo metían en medio, y todos los verdaderos hijos de Dios eran piedra, y decía Dios en el verso 5: para que saquen el mal de entre ustedes. Que le den gracias a Dios que no estamos viviendo en el antiguo, porque créame, si estuviéramos en el antiguo pacto, la gente hablara con más reverencia y respeto, y seríamos más sencillos y humildes. Tengamos cuidado lo que escuchemos en las redes sociales. Tú puedes, gózate, pero ten tus antenitas bien. Sobre todo lo que dijo Pablo: no creas más de lo que está escrito. Eso como que no. Apúntalo. Ahí está el pastor, le puedes preguntar. Me puedes preguntar a mí si sientes, y yo trataré de contestarte conforme a la palabra, porque para eso estamos. Por eso le digo. Y lo último, si alguien un día, y si lo ves en YouTube, y ya cierro con esto, si tú ves a alguien en YouTube que anda dando profecías y que según dice: I'm a prophet of the Lord, the prophet of the Most High God, y a veces ya hasta 4 o 5 títulos se ponen antes de y que no sé qué más. Si sencillamente soy ministro o pastor. Mire, yo conozco un apóstol de muchos años, hombre de Dios genuino, que últimamente ya no le está gustando que le digan apóstol.
ya no le está gustando mucho, porque como que se ha dado cuenta que hay mucho de eso ahorita. Nomás me dice, dime servidor, con eso tengo. Porque ahora hay tanta confusión y usted sabe que hay crecimiento a través de los años, uno crece. Si tú escuchas a alguien en este púlpito, en una iglesia o en YouTube, que da una profecía y no se cumple, mis últimas palabras para cada uno de nosotros es esto: no le temas. ¿Sí sabe qué quiere decir temor en hebreo? Fear the Lord in Hebrew is not to be scared. The word fear in Hebrew means to reverence. Temerás al Señor, tenle reverencia. Si tú ves a un profeta que da una palabra, más una profecía grande, y no tuvo su cumplimiento, más los que ponen fechas, de ese momento en adelante, no le temas. No estás pecando. No le tengas reverencia, no le tengas respeto, porque tú te estás dando cuenta que no es. ¿Por qué cree usted que los testigos de Jehová, cómo han acabado como acabaron? Cienes y cienes de profecías falsas que nunca se cumplieron por el fundador Russell Smith, y sin embargo ahí siguen y la acomodan. Mejor hay que ser sinceros. Yo no sé cuánto tiempo más vamos a estar en la tierra, yo no sé, pero tengamos cuidado, porque Dios sí tiene profetas, siervos de Dios, de veras que sí tienen, pero esos siervos tienen señales, y Dios lo dejó todo aquí para que no andemos en tinieblas. Si tú te topas o con una mujer que da palabra, y así dice el Señor en noviembre del 2020, y no se cumple nada, no le tengas temor. Don't reverence her. No le faltes el respeto tampoco, pero simplemente tú ya sabes, you're not a prophet of the Lord. No tuvo cumplimiento lo que dijiste, y la palabra me dice que no te tenga temor ya. No te tenga temor, porque los verdaderos profetas se cumplen. Y este mensaje ahora no fue del coronavirus, simplemente fue por todo lo que estamos pasando. Gloria a Dios. Y que sigamos cerrar este servicio. Dios ha dejado todo en su palabra. Dios es precioso. Sus promesas siempre son amén, amén. Él no falla. Agárrate firme juntamente conmigo en medio de nuestros errores, faltas. A veces tenemos temores, altibajos. Hay que aprender de ellos, pero agárrate de la palabra. Lord, you have said it, I believe it. Para no ser engañados, para no creer más de lo que está escrito. Amén. La palabra de Dios tiene cumplimiento. Y yo no estoy diciendo que no hay, pero tal vez sienta algo en mi espíritu por la tanta grandeza que veo. ¿Dónde está la humildad del ser humano? ¿Que no entendemos que en realidad no somos nada? No somos nada. No somos nada. Las promesas del Señor son siempre amén. Agárrate de la palabra de Dios, que es Cristo manifestado en carne. Tu palabra canto. Cierra tus ojitos y deja que este canto te ministre. Acéptalo con fe. Este canto dice amén, amén, amén. Dice las promesas del Señor son amén. Amén, 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 amén. Mi vida, yo la rindo a tus pies. Habla con Jesús unos minutos. Si sientes hablar con Él, es tu oportunidad. Dile lo que sientas. Él te escucha. En mi alabanza te canto. Padre, en el nombre de Jesús, Canta conmigo al Señor. te amamos, Señor. Amén, amén. We love you, Lord Jesus. Amén, amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Oh, yes, Lord. Cuando leo tu palabra canto amén.
Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo, por tu preciosa palabra, por tu misericordia, por tu verdad, por tu inmenso amor, por tu fidelidad. Te pido auxilio, te pido ayuda. En el nombre de Jesús de Nazaret, rompe cadenas en este día, afírmanos, límpianos con tu palabra, ayúdanos, Señor. Solo en ti creemos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra el día de hoy. Sé que tienes siervos verdaderos, Señor, aún en estos años. Ayúdanos a discernir por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, quienes verdaderos son tu boca y tus siervos. Líbranos del engaño y de la confusión. Libra a nuestros hijos, nuestra casa. Gracias, Señor. Aleluya, Padre, gracias. En el nombre de Jesús te amamos. Gracias. Bueno, hermanos,